Bueno, mi nombre es Israel Castro, soy médico, soy psiquiatra y psiquiatra. La intención en los próximos 30 minutos es hablar un poco sobre los trastornos de la infancia y adolescencia. Y es importante entonces que poder lograr entender un poco las probabilidades y posibilidades que presentan algunos niños y adolescentes con respecto a la salud mental. ¿Okay? Nuevamente, gracias por estar presente a través de este enlace, y la intención es que en caso de que se presenten preguntas, creo que al final podemos dar un espacio para responderlas al mismo. Sin más nada que decir, comenzamos. La población infantil es una población que se considera en sí vulnerable. No solamente hablamos de una vulnerabilidad física, sino también hay que hablar de una vulnerabilidad mental. Los niños, al igual que la adolescencia, es en este periodo no solamente de transición, de cambios, sino que también es un periodo donde influyen muchas cosas. Y una de esas cosas que influyen es el ambiente. Al ambiente no solamente me refiero al ambiente social, sino también hablo del ambiente familiar, bien, de las relaciones entre hermanos, entre relaciones entre padres e hijos. Y desde la alimentación, los periodos de juegos, la educación, todo esto va a ir contribuyendo para el desarrollo de una salud mental sana. En muchos aspectos también pueden contribuir para el desarrollo de ciertas patologías. Y en otras situaciones, la situación genética o la situación del nacimiento podría también contribuir muy bien para el desarrollo de algunas enfermedades. Muy bien. Una de las enfermedades que se ven también y que en muchos años se creyó que no se presentaban en la etapa de infancia es la depresión. Esto es importante comentarlo porque al igual como el adulto, el niño puede llegar a tener cuadros depresivos. Pero ojo, la expresión del síntoma es distinta a los adultos. Un niño tiene, digamos, un cuadro diferente a cómo se podría expresar un adulto o una persona de la tercera edad. Esto es importante entender por qué, porque su experiencia de vida es distinta. Su componente, su capacidad, no solamente física, sino mental, es distinta. ¿Okay? Entonces, eso es algo que hay que recordar. Uno de los síntomas principales que se pueden observar en estos niños cuando existe la presencia de un cuadro depresivo no solamente es la tristeza. La tristeza es una emoción natural del ser humano. Todos hemos sentido tristeza y todos deberíamos sentir la tristeza, pero la depresión va mucho más allá que la tristeza. No es una mera capacidad de un estado de ánimo bajo, no. Tiene que por lo menos haber otros síntomas para poder pensar que podría llegar a un cuadro depresivo. Una de las cosas que no solamente se presentan en la depresión, como es la tristeza, sino que también hay situaciones de irritabilidad. Un niño, muy bien, expresa un comportamiento irritable, con un comportamiento malhumorado, con un comportamiento que previamente no era común en él. Y estos síntomas están acompañados también con un cambio del apetito, hay alteraciones en su sueño. El niño antes jugaba y ahora deja de jugar, ya no se divierte como antes, ya no pareciera que no tuviera energía. En situaciones el niño también puede expresar culpa, hasta culpa por jugar, culpa por comer, culpa por dormir. Muy bien. El niño a veces puede llegar a presentarse con esta situación de no hallarse, no quiere convivir, aislamiento. En casos de adolescentes, muy bien, es común que pueda presentarse las ideas de morir.
Es común que pueda presentarse los cortes, autolesiones, bien, sin necesidad de querer morir. Es común que pueda presentarse un componente de peleas frecuentes. Todos estos síntomas, bien, pueden llegar a presentar en el niño adolescente una disfunción. La escuela, la casa, los amigos, bien, la convivencia por los suelos, las expectativas que se esperan. ¿Se acuerdan que en la introducción le comentaban que hay factores de riesgo, hay factores que influyen en esto? Sí, voy a ser bastante claro, es posible que niños pequeños, estoy hablando de alrededor de 3, 4, 5 años, 6 años, es posible que lleguen a tener estos cuadros depresivos. Es posible porque no solamente es una situación de una experiencia de vida, también puede haber no puede haber, existe documentado que puede haber un riesgo, una vulnerabilidad genética a lo que llamamos. La depresión se hereda. Puede observarse no solamente al nacimiento con un bajo peso al nacer, en algunos casos, sino que también puede observarse en un niño que no aumenta su peso, que está con una alimentación y no llega a pesar lo que se espera. Un niño puede verse, observarse con estos síntomas si el ambiente familiar no es adecuado. Situaciones adversas ahora, como abusos, lamentablemente, y no solamente hablo de un abuso sexual en niños o en adolescentes, sino también de abusos físicos. Puede haber negligencias o si el niño tiene pérdidas. ¿Okay? Y esto, como digo, generará también más conflictos. Es un círculo, un círculo, un círculo. El niño vive estas experiencias y posteriormente podrá ser generador de mayores conflictos, sobre todo si es adolescente. El tratamiento, muy bien, ojo, el tratamiento para los cuadros, los trastornos depresivos, no hablo de una tristeza, hablo de esta situación que va más allá de una tristeza, es necesario las valoraciones. ¿Por qué lo comento? Porque con respecto a niños y adolescentes, no todos van a requerir tratamiento farmacológico. Hay que ver la edad del niño, hay que determinar también la situación donde se encuentra el niño y hay que determinar también las herramientas que pueden obtener el niño. Esto nos ayuda a poder entender un poco cómo poder ayudar a esto. Sé que al ser niños muchos padres rechazan la medicación y de alguna manera se comprende esta parte, pero también hay que comprender que no es una forma de vivir, es una enfermedad. Por lo tanto, se debe tratar como una enfermedad. En muchas situaciones, muy bien, a veces la indicación de acudir a psicología no es por gusto, es parte de un tratamiento, ayudar a desarrollar ciertas herramientas que podrían funcionar muy bien con respecto a mejorar el pronóstico. Es posible, muy bien, que algunos casos requieran un tratamiento mucho más allá que un fármaco. Es posible que requieran o tengan que iniciar un tratamiento intrahospitalario, es decir, dentro de un hospital. Es posible. Esto siempre y cuando si el riesgo del niño, la vida del niño corre riesgo. Con respecto al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico tarda en hacer efecto, no es un tratamiento rápido, no son tan lentos que requieren paciencia. Y sé que la necesidad de sentirse mejor es palpable, es igual que el tratamiento de las consultas con el terapeuta, requieren un poco de paciencia. Todo esto que se está mencionando son algoritmos. Y al decir algoritmos son caminitos, guías que ya están establecidas para lograr poder mejorar el pronóstico. Esa es la indicación, el pronóstico de lo que se busca. Les comentaba que generalmente cuando son adolescentes pueden llegar a presentar ideas de muerte y pueden llegar a presentar las tentativas suicidios. Es notable, es muy notable cómo este flagelo ha azotado a nuestra sociedad. La intención es actuar antes que se presente. Es importante ver los focos rojos, por lo que es importante estar atentos sobre estas situaciones
papá, mamá, maestro, que está con nosotros ahorita en esta presentación, hermanos mayores y amigos. Es importante poder verlo. No crea que si no lo digo, desaparece. Lamentablemente, el incremento de los suicidios en esta población se está notificando ya y es alarmante en esta situación. Si ustedes ven muy bien a un niño, un adolescente que presenta autolesiones, si ustedes ven a un niño adolescente con algún plan o una pensar en morir, que tengan abuso de sustancias, que hable con desesperanza, que lo vean aislado, que teniendo un buen aprovechamiento escolar haya disminuido, que de repente sean imprudentes con respecto a tan sencillo como salir en horas nocturnas en situaciones de riesgo, que se pongan en riesgo propositivamente, sería buena una valoración. La depresión tiene varias caras y lo que se busca con esto es evitar una situación que sea irreversible, como es la muerte. Otro de los comunes o diagnósticos que se presentan en niños y adolescentes y también en adultos, eso sí hay que referirlo, no es algo nomás ajeno a esta población, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ha observado y se ha determinado muy bien que existe evidencia que es una situación de dificultades en un desarrollo adecuado a nivel cerebral. Ojo, esto no quiere decir que el niño tenga una capacidad intelectual baja. Esto no quiere decir que el niño va a tener un retraso. Esto no quiere decir que el niño va a tener dificultades para lograr muy bien una edad mental acorde a la física. Lo que quiere decir es que al tener esta inmadurez le va a dificultar más alcanzar estas metas. Le va a dificultar tanto que el niño que podría obtener 100, 10, llegar hasta reprobar las materias. Lo menciono porque a veces creemos que las enfermedades mentales es cuestión de voluntad y no es así. Hablando del TDA, del trastorno por déficit de atención, se ha observado que aproximadamente el 8 al 10% de los niños entre 4 y 7 años lo presenta y que es mucho más común, observable en hombres que en mujeres. Esto lo menciono y es importante porque lamentablemente a nivel cultural nos da mucho más lata el niño que se presenta muy inquieto, moviéndose, destrozando el salón, que tal vez el niño que está tranquilito. Y generalmente la hiperactividad se presenta más en hombres y la inatención se presenta más en mujeres. ¿Qué quiero decir? Está sentada en su pupitre dibujando en su hojita, que ni siquiera está teniendo en clase, como no causa molestia, no se observa, no se ve, no se dice. Muy bien. Cuando crece en la adolescencia dirán, ay, es que es una soñadora. Ay, cuando probablemente estemos ante una evidencia que sea un trastorno por déficit de atención. Pero si causa más molestia el niño que se levanta, va y sube y tira papelitos y quiere orinar cada ratito y sale y se queda jugando en el patio. Entonces, por eso es más diagnosticable, más visible en los hombres, porque los hombres tienden a ser mucho más hiperactivos o impulsivos. Mencionamos, es también una alta tendencia a la heredabilidad. Es importante observar que generalmente cuando un paciente presenta estos datos o este diagnóstico, si escudillamos un poco, rasguñamos un poquito más la historia familiar, podremos observar que el abuelo, el papá es así. Y eso es algo importante porque entonces dirán, ay, si yo pude, él también podrá, ¿no? Pero ¿cuánto le costó a ese papá llegar a donde estuvo? Si tal vez hubiera tenido tratamiento, era muy probable que hubiera llegado más lejos o con tantos problemas, ¿no? Entonces, la intención de estos diagnósticos, como mencioné, es darle una oportunidad a estos niños a que puedan alcanzar los objetivos que están deseados. Ojo, el trastorno por déficit de atención nada tiene que ver con la capacidad intelectual. No,
no tienen que ver más bien cómo utiliza esa capacidad intelectual. La adolescencia es importante que influye en muchas situaciones. Como le mencionaba, no solamente influye en la situación de la herencia genética, sino también influye en el medio y los síntomas se dividen en tres grandes grupos: grupos que son hiperactivos, grupos que son impulsivos y grupos que son inatentos. Muy bien, estos tres grandes grupos pueden llegar a ser. Esto es importante porque el trastorno por déficit de atención no todos son iguales. No, no. Hay trastornos que son su déficit de atención que son muchas veces mucho más inatentos, otros son muy inquietos y otros que son muy impulsivos. Y la intención aquí es ver la necesidad. Si bien es una área del cerebro, muy bien, la expresión del síntoma puede cambiar. Podemos hablar un poco sobre estos datos de hiperactividad como una inquietud o habla excesiva, como de repente esa impaciencia que es frecuente en algunos niños, pero ojo, ojo, y esto es importante, por supuesto, la edad del infantil es una edad donde si el niño está aprendiendo a hablar, como los libros terribles, 3 o 4, el por qué, muy bien, no hay que confundirlo con patología, no, 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 esta es la parte que hay que tener mucho tacto, mucho tacto. Y la impaciencia que podría tener un niño también no hay que confundirlo mucho con la patología. Cualquier área en donde se encuentre el niño, ojo, y también deben ser evaluados objetivamente para poder entonces así determinar muy bien la edad que se encuentra el individuo, lo que se espera del individuo y la observación que pueda obtenerse del individuo. Muy bien. Es posible, muy bien, que algunos síntomas se puedan, digamos, disimular. Es posible que algunos síntomas puedan no ser tan evidentes en algunos niños, en algunos adolescentes. Es posible. ¿Ok? Por eso es importante estar observando. A nadie le gusta una etiqueta y la intención no es etiquetar al niño, sino más bien cómo poderlo ayudar con un diagnóstico preciso, con una evaluación adecuada para un mejor tratamiento. Uno de los otros grupos es los niños que son impulsivos, estos niños que no solamente muestran impaciencia, como hablaba anterior, sino que tienen tantas dificultades para poder controlarse que aún jugando pierden, ¿no? Estos niños no pueden detenerse, ¿no? Las traes y en vez de un suave toque, dan un golpe no tan suave. Y eso genera consecuencias, porque los niños rechazarán jugar con el niño que tiene dificultades. Y un niño rechazado por sus compañeros trae molestia, trae tristeza, trae dificultades, rechazo ir a la escuela. Bien. Un niño que a veces no ve bien por la impulsividad, salta de manera extrema, se sube a los árboles, traerá accidentes. Vamos al otro grupo de inatención. Este grupo que tal vez es el más conocido de todos como un niño que es olvidadizo, que se distrae con facilidad, que pierde las cosas, muy bien, que puede llegar a rendir menos debido a que el tiempo que le dan los maestros no logra ejercer las actividades adecuadamente porque se detuvo en detalles que a final de cuentas consumió el tiempo. Presenta una muy mala concentración, muy bien. Y al decir detalles, quiero decir que de repente el sacapuntas, el lápiz, el borrador, y esto, ay, ¿para qué no? Es un niño donde las equivocaciones por hacer todo son tan frecuentes que olvidan eso, haciendo sumas y cuando vio una resta siguió sumando porque no vio el signo de menos, ¿no? Entonces, eso es importante poderlo tener. Como les mencionaba, muchos de estos síntomas podrían decir, bueno, está aprendiendo, pero va a llegar una edad donde se espera que ya le haya alcanzado ciertos objetivos. Y cuando vemos ya en quinto, sexto, séptimo, bueno, primer año de secundaria, vemos entonces que está aún estos errores básicos. Habría que pensar, ¿no? ¿Qué está pasando con la información? Porque a veces el niño capta esta información, pero no logra evocarla, recordarla, sacarla donde la guardó, y extraerla de ese archivo que llamamos memoria para poderse usar. ¿Ok?
Eh, y esto hace que entonces tengan dificultades en áreas como alrededor de los 9 años de edad y adelante. En los adultos persisten algunos síntomas. El problema de los adultos es que los adultos disimulamos más o somos más tercos o usamos agendas o utilizamos otros mecanismos, ¿no? Aún así, con estos recursos tecnológicos y modernos, aún así pueden haber fallas. La intención de dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno es buscar un mejor aprovechamiento de cada uno de los talentos, de cada una de estas habilidades que poseemos. La evaluación es a través de la observación, es decir, se observa y no solo se observa en el tiempo del consultorio, sino también se solicita a veces observación por terceros, mamás, papás, maestros, abuelitos, que nos va a ayudar a confirmar que la presencia de los síntomas se encuentran en las áreas. Los criterios, como le digo, no solamente es por un momento, o sea, debe haber un tiempo persistente. Los niños pues, por sí pueden llegar a ser en ocasiones juguetones, mueves, inquietos, curiosos por naturaleza, pero estos síntomas deben pasar. Doctor, ¿cómo es pasar esta raya? Para eso entonces requerimos una observación completa, porque el conocimiento del especialista es entender cómo es, muy bien, o lo que se espera de esa edad. Y también, eso no sería mucho, es conocer también la historia familiar de los padres para poder comprender un poco lo que se espera del individuo. Y deben permanecer en el espacio del tiempo en la observación. Por supuesto, también deben excluirse otros tipos de enfermedades que podrían causar inquietud, que podrían causar inatención, como son los cuadros epilépticos. Ok, por eso a veces se requiere mucho más que una cita para el diagnóstico. Por eso se requiere a veces mucho más que una observación en un tiempo. Se requiere a través de las valoraciones subsecuentes lograr definir claramente cómo poder ayudar al individuo. No solamente es el tratamiento farmacológico, sino es necesario que el desarrollo de las habilidades de el poder llegar a presentarse el individuo con la mejor estructura posible para la expresión de estas habilidades es con orientación. Y esto es un tema importante porque la orientación no solamente la da el especialista médico, también la da el terapeuta, la maestra, la da también las personas encargadas en el cuidado, los cuidadores. Y es necesario un trabajo integral para lograr desarrollar estas habilidades. Y al decir habilidades, quiero decir las habilidades de enfocar la atención adecuadamente, la habilidad de poder controlarse, la habilidad de no estar inquieto. Como le decía, una de las también complicaciones, no solamente es la tristeza, porque causa a veces rechazo de los otros compañeritos, sino también es dificultades en la lectura, en la escritura. El niño cree y se compra esta idea que él es así. Por lo tanto, entonces, llega a tener una conducta retadora, oposicionista, es desafiante, porque él dirá, pues si no puedo, ni modo, si todo el mundo dice que soy malo, ni modo. Entonces es parte de, puede llegar a tener ansiedad y en algunos casos, un paciente con una situación que llamamos el autismo, en algunos casos, un paciente con autismo tiene altas probabilidades de desarrollar trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Muy bien. Si un niño tiene dificultades para buscar lo aprendido, obviamente va a tener dificultades para lograr un buen desempeño académico. Hablaba de estas conductas disruptivas porque muchas veces el niño cuando juega, ejemplo, no golpea por golpear. A veces cuando juega no logra controlar estímulo tal que la otra persona receptiva lo siente como golpe. Esto es importante porque entonces a veces señalamos y etiquetamos que el niño es golpeador, o a veces señalamos y etiquetamos, ¿no? Y el problema es que el niño puede que no haya sido así, puede que haya tenido dificultades en el manejo de la fuerza, pero el niño va comprando la idea, en muchas ocasiones, que el niño entonces dice, pues así soy realmente, tal vez así sea. Y ya entonces
lo hace por hacerlo. Eso es importante entenderlo. Una de las también situaciones que se puede ver en algunos niños y adolescentes es las conductas disruptivas. Y ojo, esto a veces puede ser una complicación del trastorno por déficit de atención, pero también puede ser un problema solito, un problema que no está relacionado con otras cosas. El trastorno oposicionista desafiante consiste en que el niño, muy bien, no reconoce una figura de autoridad. No. Que el niño lamentablemente cree que todo el mundo gira a ese alrededor. Ojo, pero cuando ya estamos hablando de una edad en la cual el niño ya debe entender una norma y no la hace por simplemente de no hacerla, ojo, probablemente estemos hablando de una situación que haya que valorar. Esto lo comento porque el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno de estas conductas disruptivas, no solamente tiene que ver con golpes, amenazas o peleas, puede ser también expresada con la indiferencia. Puede ser también expresada como un simple no, no quiero, hazlo tú. Puede ser expresada con una conducta retadora. Y eso es importante comentarlo porque a veces esperamos ver el gran drama, ¿no? La bomba, allí la explosión. Pero, a veces la expresión de los síntomas son sutiles, sutiles. Hay que recordar que el diablo se encuentra en los detalles. Entonces, tendríamos que valorar esta parte. Un paciente, muy bien, que presenta estas conductas, entonces, ojo también, no solamente habría que apoyarnos con el tratamiento psicológico, sino que también hay que apoyarlo con el terapeuta, con el tratamiento farmacológico en algunos casos. Las guías mencionan que no todos reciben medicamentos, hay que depender la edad escolar y depender también la situación en que se encuentre el paciente. Muy bien, en algunos partes el paciente puede responder muy bien a un tratamiento sí, no farmacológico. El tratamiento es la forma en que vamos a ayudar. A veces con medicamento, a veces con medicamento de psicoterapia, pero tiene que ser en conjunto. Todo depende. Pueden responder bien con una buena educación paternal. Muy bien, para que el niño pueda responder y lógico, le diré alguna cosa con respecto al trastorno por déficit de atención. Se utiliza la línea de estimulantes debido a que es una dificultad en el desarrollo. Entonces, aunque estimulantes, porque estimula cierta área del cerebrito que podría ayudar a que se controlen mejor los síntomas. Doctor, ¿el TDA tiene cura? El desarrollo de este padecimiento, cura como tal, no, pero puede llegar a controlarse muy bien, muy bien. Y no solamente un control adecuado, sino que también a través de ese control se puede observar resultados óptimos. Ok. Es importante entender que al iniciar con tratamiento farmacológico no necesariamente tiene que ser por vida. No. Entre mayor integración podemos hacer, entre mayor colaboración entre especialistas, el resultado va a ser mucho más favorable. ¿Ok? Obviamente, como digo, la integración de profesionales, la escuela es un ambiente importantísimo. Como sugerencias es que el paciente se encuentra siente frente a la clase, lejos de la ventana, lejos de la puerta. Sí, las personas tienden a hablar, entonces tratarlos de que a él se le da más difícil, ¿no? Es como un paciente con dieta y entre menos pase por la ruta del pan, más fácil sea que cumple la dieta. Y así hablamos de pacientes con TDA. Entre menos esté la tentación de hablar con el amiguito o mirar por la ventana, más fácil podrá ser que alcancemos los objetivos. El miedo es natural. No solamente en los seres humanos, sino en los seres vivos. Es natural que un individuo, al medio de su crecimiento, tenga miedo. De alguna manera, este miedo, las pesadillas, son sanas en algunas situaciones. Pero cuando este miedo deja de ser saludable, genera entonces un problema. Al hablar del
trastornos de ansiedades, hablamos de una preocupación excesiva, de una preocupación que me impide hacer las cosas que debería hacer. Si voy caminando y aparece un perro de 1,5 metros, negro, ay, con espuma en la boca, ladrando, el miedo probablemente me ayudará a sobrevivir sin una mordida. Pero para eso tengo que moverme, ¿no? Buscar refugio. Pero muchas veces el miedo puede llegar a ser paralizante y no adecuado a las situaciones. Vivir con angustia no es vivir. Vivir con preocupaciones excesivas no es vivir. Sí es cierto, estamos ahorita en una época que ha sido parteaguas en el mundo entero. Y es cierto, esta época ha favorecido presentar preocupaciones y miedo. Pero una de las capacidades que tiene el ser humano es la adaptación. Debemos aprender a adaptarnos. Debemos aprender a sobrellevar estas situaciones. Ahora imagínense un niño. El niño debe aprender y eso generará un esfuerzo. Por eso no decimos que un trastorno es solamente el hecho de que tenga miedo un mes. Tiene que pasar un tiempo adecuado para medir. Las guías mencionan que el miedo debe por lo menos presentarse alrededor de 6 meses para poder hablar de un trastorno. Hay miedos que pueden presentarse, estómago, temblores o problemas del sueño puede haber. Niños que pueden tener dificultades para sentirse tranquilos y continuamente tienen que ser reconfortados, tienen que ser reafirmados. Podemos ver en niños que expresan la ansiedad o expresan sus miedos con un mal aprendizaje debido a que sus pensamientos no están en la escuela, sino están excesivamente en otras situaciones, en una conducta explosiva y en problemas de alimentación. Es importante entender que si bien vivimos una situación de riesgo para desarrollar ansiedad, hay que también poder entender, y es un área de oportunidad para ver qué tanto el niño está adaptando. Lo menciono porque, pues, lamentablemente, antes de esta situación, como denominamos pandemia, podíamos observar que un niño no tenía aparentemente problemas, porque la llevaba jugando, la llevaba viendo televisión, la llevaba con estas situaciones, pero ahora ante la evidencia de un factor estresante como esto, puede explotar o desencadenar algo que estaba probablemente debajo de las sábanas. Entonces, es mantener la observación clara. El trastorno de ansiedad generalizada, como el TAC, no solamente se basa en el miedo, sino en preocupaciones excesivas, ya sea por la escuela, luz, seguridad, muy bien. A veces son pacientes que continuamente buscan el perfeccionismo, tanto así que llega a ser agotador. Son pacientes extremosos, con el todo o nada, muy bien. Y como les menciono, claro, pueden haber presentes o de estos síntomas alrededor de los 7 años. No estoy diciendo que antes no se presenten, sino que es más observable cuando hay una estructura un poquito más, de un desarrollo de unas capacidades más. Hay niños que presentan miedos a las relaciones sociales, hay niños que presentan miedos ante situaciones donde hay un grupo de personas de pánicos, donde es una situación abrupta de ansiedad, miedo, preocupación, pérdida del control físico y mental, ¿no? Es una angustia terrible, son episódicos. Pueden haber con ansiedad o sin ansiedad previa. A veces el niño puede estar tranquilo y de repente viene como una descarga donde el niño logra perderse en esta situación emocional. Al hablar de agorafobia, hablamos de este miedo a veces que los niños presentan de estar en lugares abiertos o en situaciones donde son muy concurridos, ¿no? Y al hablar de fobia específica, hablamos de situaciones donde el niño tiene un miedo irracional a cierto, ya sea, puede ser fobia a los perros, puede ser fobia a los gatos, un miedo irracional. Entonces, en esto consiste con respecto al tratamiento de los miedos. Ok. Una de las situaciones también que pueden presentarse en los niños es trastorno de angustia por separación, en donde el niño, a pesar que tiene una edad adecuada, no logra separarse de sus padres. A veces sucede también que el padre necesita más que el niño, no separarse de él, ¿no? Pero es parte del crecer, es parte del lograr una autonomía, muy bien que esto suceda. ¿Okay?
Y otra de las características que puede presentarse en el diagnóstico de el trastorno de ansiedad es el mutismo selectivo. Niños que rechazan hablar. Niños que a pesar que saben, no logran mantener una comunicación adecuada, sino más bien niegan el pronunciar palabras. Muy bien. En ocasiones puede ser total, no hablo con nadie, o puede ser solamente exclusivo con hablo con papá, hablo con mamá y con más nadie. Eso hay que valorarlo porque eso puede ser un foco rojo e importante como que el niño esté padeciendo trastornos de ansiedad. Muy bien. Obviamente, como hablamos de un todo, puede influir no solamente en el aprendizaje, puede incidir la conducta, puede influir también en cuadros depresivos. ¿Ok? ¿Por qué se da la ansiedad? Bueno, es algo que por lo tanto a veces buscamos culpables, ¿no? Buscamos situaciones que pudieran explicarnos mucho mejor, pero hay que entender que la ansiedad también, igual como los cuadros depresivos, son situaciones que pueden ser heredadas. Pueden ser situaciones que pueden llegar a ser genéticas y es un problema. Las enfermedades mentales, y esto son complejas. Tan complejas que se requieren varios especialistas. Un problema es complejo cuando hay muchas vertientes, ¿no? Y esto consiste, ¿no? En las enfermedades mentales. Hay muchas vertientes como tal. Problemas de la ansiedad, hablábamos de un pobre desempeño escolar, a veces hay abuso de sustancias, tabaco, de alcohol en adolescentes, y esto podría llegar a la ansiedad como tal de provocar heridas en su piel, provocar el famoso cutting y llegar a presentarse también ideas de muerte. Muy bien. El problema de la ansiedad es que las personas eh, se acostumbran a vivir así, acostumbran a vivir preocupadas, acostumbran a vivir desesperadas, acostumbran a no vivir, por así decirlo. Y eso hace que, entonces, por tal motivo, no se cumplen las expectativas, aunque tengan la capacidad o la inteligencia para hacerlo. Como especialista de salud mental de niños y adolescentes, quiero darles la oportunidad a que los niños tengan esta una respuesta a los problemas que podrían llegar a ser. Como especialista en salud mental de niños y adolescentes, a mí me gustaría que los niños tengan mejores oportunidades que las tuvimos nosotros. Sí, es cierto, da miedo llevar al niño a psiquiatría. Es cierto, da miedo llevar a un niño con especialista, pero creo que debería dar más miedo que el niño fracase cuando tenía oportunidades de ser exitoso. Bueno, con esto concluye mi participación en el psicoeducativo promocionado por el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Los invitamos a que observemos más allá, que procuremos muy bien no ignorar los focos rojos, sino actuar a tiempo. Es mejor tratar una situación inicial que una situación complicada. Muchísimas gracias por su atención y que tengan entonces una excelente tarde, un bonito jueves. Hasta luego.